Esta tarde tenemos la bendición de compartir en el panel de Somos Familia Podcast con dos grandiosas esposas y madres. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema los retos de una esposa. Y quiero comenzar leyendo un verso bien hermoso, el verso de Proverbios 31:25. Dice que esta mujer está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Este verso es bien poderoso. Nosotros hemos aprendido que no es fácil, nosotros desde acá como hombres, que no es fácil la labor que una esposa ejecuta, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de su casa, sino también como madre, como psicóloga, porque la mujer juega tantas y tantas áreas importantes dentro de la sociedad. Y sobre todo es esa persona que mientras nosotros como esposos estamos trabajando, estamos empleando nuestros sueños, ellas se quedan en nuestros hogares, impulsando a nuestros hijos, instruyéndolos y también dándonos a nosotros ese empuje para que nosotros logremos alcanzar lo que hemos soñado. Por eso el tema de hoy es los retos de una esposa. Así es, un tema muy interesante, ya que la mujer en el hogar realmente tiene muchas facetas, ¿verdad? Como bien decía, es bien lindo cuando hacen la celebración de las madres, porque somos enfermeras, de todo, ¿verdad? De todo. Porristas, cocineras, de todo, ¿verdad? Es como que la casa corre de acuerdo a cómo esté esa mamá en la casa, ¿verdad que sí? Siempre he creído que de acuerdo a cómo esté la mujer en la casa, así se va a reflejar en la atmósfera del hogar. Si esa mujer está decaída, el hogar está decaído, pero si la mujer está donde tiene que estar, en el lugar correcto, así va a funcionar todo, ¿verdad? Y esto es bien importante, pero asimismo, como es grande la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Que somos edificadoras, yo creo que así mismo son también los golpes, los ataques que tenemos a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, a nuestra identidad, ¿verdad? Muchas veces nuestra identidad se ve alterada, ¿verdad? Debido a tantos desafíos, ¿verdad? Sí. Que tenemos que enfrentar. Otra cosa es que, aunque estemos enfermas, nuestras labores no cesan, ¿verdad? Olvídese, no Eso importa es bien interesante, cómo estemos, nuestras labores no paran en la casa, ¿verdad que sí? Ahí uno con el catarrito también hay que tener al perrito todo en la casa, hay que hacer la comida. Olvídese que nuestra función no termina, pero qué lindo, me gusta cuando mi esposo leía en Proverbios 31:25, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Realmente todos los días es como que la ropa que hay que ponerse, ¿verdad? Aunque no tengamos fuerzas para continuar, nos vestimos desde que empieza el día, hay que vestirse de fuerza y de dignidad para poder hacer nuestra labor como Dios requiere de cada uno de nosotros. Y uno de los retos que yo quiero empezar a hablar es el reto de no perder nuestra identidad. Porque hay veces que, cuando, ¿verdad?, nos casamos, ya empezamos a hacer familia, está ese reto de no perder la identidad, qué es lo que soy en mi casa. Son muchas esposas al comenzar el matrimonio y luego llegan los hijos, se sienten que como que estamos como perdidas, ¿verdad? Ay, Dios mío. Así es. Primero que es difícil el embarazo, todo lo que tenemos que experimentar en esa etapa del embarazo, los malestares, los achaques, Dios mío. Y después llegó el bebé y ahora ¿cómo hacemos? Manejar el ser esposa, ser mamá, los quehaceres de la casa. Tal vez teníamos sueños que hay que poner en pausa, ¿verdad que sí? Entonces son el sobrepeso que nos queda luego de esos muchachitos que van llegando. Eso es un sinnúmero de emociones y de situaciones reales que tenemos que empezar a ver cómo las vamos a resolver, ¿verdad? Son retos. Y en ocasiones cuando ya estamos ahí, ¿verdad? Es no perder esa identidad. Me acuerdo que cuando ya Luis y yo nos casamos, porque empezamos antes sin Cristo, teníamos Ashmed, pero estábamos separados, pero no era lo mismo. Ya cuando nos casamos, yo dije, ay, Dios mío, ahora sí. Porque yo me acostumbré a estar sola y ya yo tenía mi ritmo.
O sea, ya un solo bebé, yo sola, pues no tenía que cocinar todos los días, yo feliz, independiente. No tenía que yo pedirle permiso a nadie, olvídese. Entonces fue la Tercera Guerra Mundial, casi que se desata cuando ya estamos juntos. Y para colmo, luego quedó embarazada de Yachap. Entonces, ahora son 2 niños, el esposo, y cómo balanceo, ¿verdad? Cómo balanceo la casa. O sea que tuviste que estar, en ese caso, tuviste que estar disponible como esposa a enfrentar los cambios que conllevaba entrar en una relación. Judy, ¿qué tipos de cambios tuviste que enfrentar cuando te casaste con Edwin? Porque yo creo que todos los matrimonios tienen diferentes tipos de retos, porque cada matrimonio es diferente. Claro que sí, aunque los dos somos de nacionalidad mexicana, de hecho somos del mismo estado, aún así, pues, él nació y creció en una familia, ¿verdad? Yo en otra, y teníamos diferentes maneras, pues, que nos inculcaron a los dos. Pero cuando nosotros nos casamos, que decidimos casarnos, a mí sí me costó un poco porque yo duré tiempo sola, madre soltera. Entonces, esa parte de ser independiente y que ya ahora ya era que tenía que compartir con mi compañero de vida, tomar decisiones juntos, ya no decir yo voy a ir o yo voy a hacer. Es cierto. Ya era de que ya no estaba sola, ya había un compañero conmigo y tomarlo en cuenta, en caminar los dos juntos. Ya los dos éramos cristianos, él ya conocía también del Señor, así que nos dejamos guiar por Dios y lo pusimos en todas las áreas de nuestra vida. Qué hermoso. Pero sí es una parte que la mujer, como ya trabaja, como, bueno, en mi caso yo estaba criando a mis 2 hijos ya sola. Entonces era difícil, o sea, hasta la manera de hablar, no nada más de pensar, sino de manera de hablar, y a veces también ofendemos a la persona. Seguro. Porque ya después dije, no, es que ya estoy casada, yo y él somos una sola carne. Wow, qué hermoso. Wow. Y eso, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, que ustedes comenzaron a poner al Señor en el centro y empezaron a traer la palabra de Dios a sus vidas, los ayudó muchísimo. Y yo creo que nuestra identidad nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? Que la palabra de Dios nos da identidad para nuestro matrimonio, para nosotros como personas. La identidad es lo que es el fundamento bajo el cual nosotros como personas caminamos en la vida. Y ya que estamos hablando acerca de los retos de una esposa, no sé quién de ustedes tenía sueños y tuvo que como que poner sus sueños como que apagar sus sueños durante un tiempo para luego entonces encenderlos, porque me imagino que dentro del matrimonio muchas veces, porque es algo que yo he visto normalmente, que en la mayoría de los casos quien comienza a posponer sus sueños dentro del matrimonio son las esposas. Y me gustaría que cualquiera de ustedes me hablara acerca de eso. Pues sueños no era tanto específicamente porque cuando yo conozco del Señor, creo a los 3 años fue cuando nos reencontramos yo y Edwin, después de mucho tiempo por la escuela. Sí. Nos volvimos a reencontrar. Conocemos esa historia, esa tremenda historia. Yo solo yo quería hacer la voluntad de Dios. Yo en mis pensamientos yo decía, yo ya no me voy a casar, yo ya quiero estar sola, ¿verdad? Pero en los pensamientos de Dios era diferente. Él quería que yo tuviera un compañero, ¿verdad? Un compañero para compartir. Entonces, los dos nos dejamos como ponernos en los sueños de Dios. No era algo que yo decía, yo ahora que me quedé soltera quiero esto. No, sino que yo me puse a disposición de Dios y que Dios hiciera la voluntad en nosotros dos. Qué hermoso que en el caso de ustedes, en el caso de ustedes como matrimonio, su sueño se convirtió en cumplir la voluntad de Dios. Ese fue el sueño que han perseguido hasta el día de hoy. Y mira qué hermoso, porque cada pareja siempre tiene
una identidad completamente diferente, porque cada uno de nosotros tenemos un diseño diferente. Sí, qué lindo, Sí. qué lindo. Bueno, yo en mi caso, cuando me casé ya con Luis, y ya como luego tuvimos a la nena, a Yasha, pues, y yo trabajaba en la escuela, pues ya yo tuve que ponerle en pausa mi carrera. Yo la puse en pausa y me dediqué a ser mamá Sí. y a disfrutarme a la nena. Entonces, pero fue lindo porque como estuve tantos años primero sola con el niño y trabajé por tantos años sin un día libre, no me podía enfermar porque había que trabajar. Sí, esa presión, sí, ¿verdad? De sí. sentirse uno de que Sí. tiene uno que trabajar. Sí, porque hay que proveer y todas las cosas. Sí. Entonces, ya cuando nos casamos, pues pude tener el privilegio de enfocarme en ser mamá. Pero tuve que tener balance, porque también hay veces que uno es o es solo esposa o solo mamá cuando ya llegan los niños. Sí, Y ahí donde en sí. el matrimonio muchas veces el esposo se puede poner hasta celoso Sí. porque le quitamos el lugar. Ya, no es que los niños, pero antes de llegar los niños está el matrimonio. El matrimonio. Entonces, tener ese balance, me acuerdo que aquel tiempo mi esposo estaba de lleno en el ministerio y pues salía bastante a ministrar y yo lo acompañaba a los sitios, pero tuve yo que ponerle en pausa mi carrera o lo que yo quería, ¿verdad? Alcanzar para dedicarme a los niños. Y también pusiste durante un lazo de tiempo el ministerio, Todo. el ministerio, tus carreras, tus sueños, todo eso, como que lo pusiste en pausa y fíjate, en ese tiempo a mí me bendijo mucho el ver cómo tú me impulsabas, me impulsabas en lo que yo estaba haciendo, en mi sueño, y eso a mí me dio más, como que más deseo de verte soñar. Amén. Sí. Y algo lindo que lo puse en pausa, pero porque la temporada era criar a los niños y enfocarme en los niños en mi casa, pero no dejé de buscar a Dios, al contrario, no estaba activamente tal vez como a verla al frente, pero detrás de las cortinas, pues me puse a orar, a leer la palabra, a estudiar, A crecer. a crecer, crecer. desde casa. Cuando Sí. los nenes se acostaban, entonces yo aprovechaba para estudiar la palabra, para estudiar y hacer lo que me gustaba, pero como que dice, detrás de las bambalinas, de las cortinas. Sí. En lo secreto. Sí, En lo secreto, lo secreto. Entonces fue un tiempo muy lindo, Sí. porque hay veces que hay que pausar. Pero la pausa no significa pausaste de que la gente no te está viendo, pero atrás hay un trabajo que estás haciendo interno. Y algo lindo y un consejo para esas madres que también nos ven, que verdad que están con el desafío, ahora soy mamá, éramos esposos, ya parece que el amor se fue porque nos hemos descuidado porque llegaron los niños, es tener un balance. Sí. Uno tiene que tener un balance, primero no vas a dejar de ser tú, ¿verdad? Porque no podemos dejar de ser nosotras. Uno Definitivamente. se siente feo Sí. si dejas de ser tú, ¿verdad? Si Judy Claro. deja de ser Judy, no se siente Judy. No, ¿verdad? En la casa no se siente, uno tiene que ser uno, pero es tener ese balance, apartar tiempo para uno, para orar, para reflexionar, cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Aunque no estoy tal vez ejerciendo lo que quisiera detrás de las cortinas, ¿verdad? Hacer lo que me gusta, encontrar la alegría en la época, yo diría, en la etapa que estamos atravesando. Así es. Mira, y aquí hay un consejo bien práctico para todas las esposas, ¿no? Aparten tiempo para ustedes. Qué lindo. Esposas que nos están escuchando, aparten tiempo para ustedes. Y también me quiero dirigir a los esposos. Saquen tiempo para que sus esposas aparten tiempo para ellas. Yo como esposo, desde mi lado aquí, hablando desde la otra perspectiva, desde la otra cara de la moneda, yo como esposo, en mi caso, yo en ocasiones, Naraí lo sabe, yo le digo, mi amor, sácate un tiempo, sácate un break, le digo, vete a descansar. No le tengo que decir, no le tengo que dar tanta cuerda para que se vaya a salir o a hacer algo, porque ya ella automáticamente ya lo hace. Se va de compras, sí, ya sabes cómo es Judy. Ella solita se va. Judy con Yachab y Elicha, ellas lo hacen. Y sabes qué? Que yo me siento bien contento porque yo me he dado cuenta que cuando nosotros sacamos tiempo para nosotros, para prepararnos, ya sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, eso te fortalece y también enriquece la relación. Y entonces el consejo para todas esas esposas que nos están viendo esta tarde en Somos Familia Podcasts es: saca tiempo para ti, saca tiempo para crecer en la intimidad. Si pospusiste tus estudios, como le sucedió a mi esposa Naraí, mira, simplemente lo que debes de hacer es saca un tiempo,
especial para comenzar a estudiar con algo pequeñito, pero saca tiempo para ti, saca tiempo para tu aseo personal, para tu vida, para todo lo que tiene que ver con tu crecimiento, porque eso te va a ayudar a ser tú y no perderte dentro de la relación. Así es. Otro reto, Judy, que quiero que hablemos de esto. Otro reto que experimentamos como esposa es el agotamiento emocional. Wow. Sí. Nos agotamos porque como esposas llevamos la carga emocional de toda la casa, ¿verdad? Las noticias fuertes tenemos que saber cómo digerirlas para... Siempre necesitamos dar una buena cara, porque yo digo que si la esposa se desmorona, todo se viene abajo, ¿verdad? Porque nosotras tenemos esa gran labor que nos dio el Señor de edificar nuestros hogares, pero esa edificación conlleva la atmósfera, mantenerla, aún las noticias fuertes, cómo digerirlas, cómo si el muchacho va a fracasar en la escuela, cómo decírselo al papá para que no salga una guerra, ¿verdad? Que es importante cómo damos el mensaje, cómo damos la noticia, ¿verdad? Que sí. Entonces, pero por lo mismo, es como que asimilamos los golpes fuertes, los tenemos que tragar y luego cómo los damos, ¿verdad? Entonces, nos toca la carga emocional de la casa. Nos toca escuchar, nos toca sostener, animar, planear, apoyar. Sí. Y hay veces, no sé si te ha pasado, que uno dice, ¿y a mí quién me apoya? Ay, Dios mío, ¿verdad? Porque tenemos todo ese peso, ¿verdad que sí? No sé si te has pasado. Sí, claro que sí. He tenido situaciones desafiantes, dificultades y también que como Dios nos mandó llamar a ser edificadoras y a veces a nuestros esposos a veces los vemos desanimados, los vemos preocupados. Nosotras somos más más expresivas, expresivas, somos emocionalmente, tenemos nuestros días y todo, pero como que el hombre es un poco más reservado, más callado. Así es. Entonces, mantenerlo en oración, animarlo, que no mengue en la fe, que siga creyendo las promesas del Señor, que Dios está con nuestros esposos, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, está eso. Sí, como dicen Araí, y a veces dice uno, ¿y a mí quién me va a consolar? ¿A mí quién, verdad? ¿Quién me va a fortalecer? Pero vamos a la presencia de Dios y sí es bien importante tener un día a solas con Él. Yo descanso entre semana. Un día entre semana, antes fin de semana, pero los 2 días. Y me lo cambiaron, pero obró para bien. Qué lindo. Porque así yo lo vi, porque aprovecho ese día que yo descanso, estoy en la presencia, estoy dando adoración en mi casa, la atmósfera se siente diferente y es como que vuelve uno a recargarse. Sí, como que volver a vivir de nuevo. Continuar lo que sigue, ¿verdad? Los retos que siguen al día siguiente, a los días siguientes, porque no nos vamos a escapar de esos desafíos, no nos vamos a escapar de las dificultades y que tenemos que estar allí para los demás. Así es, qué hermoso, qué poderoso, porque como bien dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, amén, pero confiad, ¿verdad? Amén. Y yo igual, yo en la semana hay un día, el medio que yo es un reseteo, es para yo recargarme, porque mira, hay veces, no sé si te ha pasado que es lunes y te dices, ay, ya parece que es viernes de lo fuerte que empezó la semana. Y dices, Dios mío, todo está fuerte. Pero mira qué lindo lo que compartes, si no sacáramos ese tiempo para ese reseteo, para conectarnos con Dios, para recargarnos, es imposible, más en los tiempos que estamos viviendo, que los desafíos son mayores, es como con una lupa, ¿verdad? Con un magnifying glass, es mayor, ¿verdad? Por lo mismo, por los tiempos que estamos viviendo, y es importante, qué lindo, como decía Judy, si no sacamos ese tiempo, no somos mujeres sabias. No hay sabiduría de nuestra propia sapiencia, no hay, solamente Él nos da esa capacidad para cómo enfrentar los desafíos, cómo la noticia, cómo animar a nuestros esposos, cómo tener las palabras correctas, ¿verdad? Porque nosotras también podemos con una sola palabra o hacerlos pequeños o hacerlos grandes, ¿verdad? El poder que tiene la mujer en la casa, podemos destruir o hacerlos que ellos se sientan como que acaban de salir del gimnasio. Superman, ¿no? yes, pero superhombre. La palabra, ¿verdad? Qué importante lo que le decimos, también como estamos más cercanas al corazón de ellos, una sola palabra basta para darle la fuerza o
O desinflarlos. Y desinflarlos, ¿verdad? Y así mismo con nuestros niños, ¿verdad? O ya son grandes, Dios mío, tenemos los que son más adultos, los teenagers, y es difícil, ¿no? Pero con Dios, literalmente Él es el único, porque es como que uno quiera correr toda la nación americana en carro sin echar gasolina, es imposible. Es imposible. Pues así mismo, si no nos recargamos, no basta con los cultos, no basta con los días de servicio, teniendo un diario tiempo con Dios y a la semana, un día donde nos ayunamos, mira que ni al perro miramos ese día, no, el día de, eso es bien de importante, recargarnos, ese día. ¿verdad? Para Sí, Dios, porque sí. si no, literalmente no se puede más en los tiempos que estamos viviendo. Así que es importante, mujer, tú que nos estás escuchando, que saques ese tiempo, empieces a edificar ese altar donde tú sacas un día a la semana. Todos los días buscas a Dios, pero una vez a la semana te recargas, porque es de esa única forma que puedes enfrentar tantos desafíos que tenemos a diario, y como mujeres. Otro reto, Dios mío. Ay, Dios mío, otro más. El reto de amar cuando no te sientes comprendida. Wow. Porque hay veces que parece que hablamos en chino y nadie nos entiende, ¿verdad? En código. En códigos. Y hay veces que uno se siente no comprendido, ¿verdad? O como, no sé si te ha pasado, pero nosotras como mujeres somos siempre dadas para todo. Aunque estemos cansadas, aunque estemos con el dolor del mes, olvídese, estamos dispuestas siempre, Eso es ¿verdad? verdad, eso es A verdad. servir, a ayudar, a dar la milla extra, pero hay veces que es como que sientes que no recibes lo mismo, que no es recíproco, ¿verdad? Sí. Entonces, wow, ¿cómo manejamos ese reto, Judy? Pues sí, Dios es amor y por tal manera, pues Qué lindo. nosotras tenemos ese amor para dar, para ayudar a los demás. Que pues sí, aunque hay ocasiones que damos y damos y damos y no vemos nada para atrás, ¿verdad? Pero es bien importante tener esa identidad con Dios, de que en Él somos amadas, que en Él somos valoradas, de que tenemos identidad en el Señor. Qué hermoso. No, o sea, somos completas en Él. En Amén. Cristo somos completas y no necesitamos nada más. Pero Así es. a veces la humanidad, ¿verdad? Nos sale y dice, no, pues es que yo quiero sentirme, que me digan esta palabra, Seguro, que me digan esto, seguro. ¿verdad? Pero es ir a la presencia del Señor, que Él nos llene y Dios, Él conoce nuestro corazón y Él sabe que cuando damos es honesto, es sincero. Qué lindo. Y Él es el que nos va a recargar esas Amén. energías, esas pilas para continuar adelante con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestros hijos, que la mamá, porque a veces nuestros padres también se apoyan en nosotros, en nuestros hermanos. Yo soy la hermana mayor, la única mujer, y mi mamá cuando se siente mal, porque hay tiempos que uno se siente seguro que mal, sí. se siente, y ella dice, me gusta hablar contigo, me gusta porque siento esa paz, siento esa tranquilidad y es bonito sentir que tú estás ayudando a alguien y más a alguien de tu familia, ¿verdad? Amén. A sentirse bien, a que tú puedes, por medio de Dios, darle una palabra a alguien de tu familia o a alguien más. Eso que tú acabas de compartir, Judith, es como que Dios hablando a cada una de las esposas y diciéndole sí, porque eso que ustedes acaban de compartir es muy cierto. A veces ustedes están en FM y nosotros estamos como en la estación AM, en la estación contraria, y a veces nosotros como hombres solemos ser un poco despistados y no estamos pendientes a que tantas cosas que ustedes hacen por nosotros. Y entonces es bien poderoso lo que tú acabas de decir, porque es cierto, tu identidad, la identidad de una mujer no debe estar puesta en cuanto o cómo el hombre la trate, sino que la identidad de una esposa, en este caso, debe estar puesta en quién es en el Señor. Reciba o no reciba un abrazo, reciba o no reciba un regalo, reciba o no reciba palabras de afirmación, ella debe saber que su identidad, que su amado, como Naray me enseñó desde primera, cuando nos casamos, ella me dice, mira, del saque, mi amado es Dios. Amén.
Te leyó la cartilla. Me leyó la Sí, cartilla. Desde un principio. Desde un principio me la leyó Judy y me dice, mi amor, mi amado es Dios y mi esposo eres tú, eres tú. Y entonces yo creo que cada esposa debe de tomar ese tiempo que ustedes dos acaban de compartir acá, ese día, para sacarlo para el Señor. Todos los días sacamos tiempo para el Señor, pero como decía Judith, siempre hay un día, y Naraí, que siempre hay un día donde uno se separa para el Señor, porque es ahí donde uno renueva su identidad en el Señor, para cuando lleguen los momentos donde el esposo, nosotros los esposos no nos demos cuenta que ustedes necesitan un abrazo, unas palabras, uno recibir esa identidad, mantenerse en esa identidad que Dios le ha dado, porque es bien importante, y eso, otra cosa, que eso no excusa, no nos excusa a nosotros los esposos, no, mi esposa ya tiene identidad en el Señor, ya yo no la voy a afirmar, ya yo no la voy a bendecir, ya no la voy a abrazar, ya no la voy a tratar bien, no es una excusa, pero cuando lleguen esos momentos donde nosotros como esposos no nos demos cuenta o estemos preocupados de alguna otra cosa y no podamos dar el abrazo, decir las palabras, ustedes sepan que su Padre la ama. Ustedes sepan que son perdonadas, que están edificadas en el Señor, que tienen un Dios que las ama. Qué lindo. Y eso es tan bonito. Sí. Como bien dice Judy, es verdad, muchas veces somos hermanas, no solo somos mamás, esposas, somos hermanas, somos madres, somos psicóloga. Sí, y entonces, sí, la carga también de nuestros miembros familiares, no solamente de los que viven con nosotros, como decía Judy, de nuestros padres, vienen con su necesidad y hay que atenderlo, personas externas que ven en uno tal vez, ¿verdad?, esa capacidad de un consejo, de escuchar. Entonces uno está con todo ese peso encima, y tal vez uno no se siente comprendido, ¿verdad?, o amado, pero algo bien lindo que me gusta de la palabra es que dice que no nos cansemos de hacer bien, porque en su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Algo certeza tenemos es que estamos sembrando, pero en el tiempo señalado, si algo tiene Dios es fiel. Y Él nos va a pagar según nuestra siembra, ¿verdad? Amén, vamos amén. a cosechar. Y como decía mi esposo, tal vez hay veces que tal vez no tenemos el abrazo físico o ese día fue cargado y no hubo ese abrazo Tuvimos una diferencia. O hubo una diferencia, ¿verdad? O fue un día pesado, pero qué lindo que podemos ir a su presencia y en Él hallamos descanso. Algo que a mí me pasó hace unos meses atrás. Ay, Dios mío, no sé, estaba como la atmósfera muy cargada, estábamos peleando con muchas cosas espirituales. Y me acuerdo, fue un buen día, tuvimos un buen día, pero de momento en la noche yo sentí como una presencia que entró y era una presencia como una opresión, bien fea, pero fuerte. Sí. Fuerte, 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 fuerte. Y de momento yo empecé a sentir una tristeza y yo no soy así. Yo muchos años yo batallé con el espíritu de depresión, años, cuando el niño era un bebé. Wow. Pero luego yo vencí eso y yo me sentía, fue como que entró algo y era esa presencia de esa como depresión, de algo que años yo no sentía eso. Pero fue de momento. Y yo empecé a orar y yo decía, no voy a llorar, yo decía, wow, y a mi esposo ya se había acostado, pues él se quedó orando y después se acostó. Y yo sentía la necesidad de un abrazo. Wow. Yo decía, wow, siempre doy abrazos a todo el mundo, tengo una palabra, me llaman y aquí estoy. Pero ahora yo necesitaba. Sí. Y hay veces que uno como líder no puedes ir a todo el mundo. Sí. Hay cosas que tú tienes que pelear tú solo. Así es. Entonces me acuerdo que me encerré en el closet. Y yo me puse ahí en el piso como una niña y yo empecé a orar. Y Espíritu Santo, yo necesito un abrazo. Wow. Y ahí mismo Él llegó y luego me quedé ahí dormida y cuando me quedé orando y me quedé dormida. Cuando me levanté, como que me hubieran puesto vacunas, salí con lo que yo necesitaba, wow. pero fue muy fuerte lo que yo sentí. Yo dije, esto no es normal. Y dije, ¿será que así se están sintiendo otras mujeres? Porque como digamos con familia, y dije, esto no es, porque fue una presencia de algo fuerte, y dije, esto no es normal. Pero Él nos fortalece. Hay veces que no tenemos a alguien que físicamente nos dé el abrazo, pero Él es la fuente. Literalmente, sí, nosotras como mujeres, porque a veces somos muy emocionales, si aprendemos a ir a la fuente,
Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para combatir los desafíos, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar a diario. Y fue una experiencia tan hermosa, pero tan linda. Yo me acuerdo que la Biblia dice que Pablo en el espíritu viajaba. Y hablaba con, por ejemplo, quiero hablar con Judy no me contestó, pero en el espíritu voy y veo a Judy. Y ahí recibo lo que yo necesito. Entonces tenemos que aprender a usar las herramientas espirituales que tenemos. Y tuve una visitación así en el espíritu, y un líder espiritual, ella me abrazó cuando me quedé dormida, y yo me levanté, ve lo que yo necesitaba. Me levanté fortalecida. Eso fue bien poderoso. Y a veces que como mujeres, si no tenemos esa conexión, queremos edificar nuestra casa con las herramientas humanas. Es imposible, te vuelves loca, no vas a poder. Precisamente con lo que estamos peleando hoy día, son tantos los desafíos que en la humanidad no se puede. Solamente Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros, de nosotras, sus hijas, que Él sabe, Él nos conoce, o sea, Él conoce todo de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestras tristezas, y qué bonito es tener a ese Padre, ¿verdad? Ese Padre celestial que cuando ya te debilitaste, cuando ya, como dicen, ya andamos arrastrando los pies, vamos hacia Él y Él nos va a contestar. Él nos va a fortalecer, como dice la palabra, nos va a revestir de fortaleza, nos va a dar ese gozo que no importa, porque estamos viviendo tiempos caóticos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Así que la mujer, la verdad que cada mujer es diferente, y habemos o hay mujeres que están pasando por situaciones bien difíciles de enfermedad, que dice uno, wow, si yo estuviera en su lado, en su situación, ¿qué haría yo? Pero ellas van ahí al Señor, y el Señor las fortalece y las sigue ayudando. Y sabes que son tantos los casos que conocemos de hogares que se dividen. Y diario lo podemos ver hasta en las noticias, problemas de violencia doméstica, donde el esposo le hizo daño a su mujer. Tantos feminicidios que a veces hay también en Puerto Rico, nuestra nación, en Puerto Rico. Y yo quería hablarles, antes de entrar al próximo punto, yo quería hablar con ustedes acerca de esto que veo como un común denominador, que cuando un hombre se va, normalmente las esposas son las que se quedan con los hijos en las casas. Son las que deciden, las que toman ese rol de emprender. Y hemos visto muchas madres que emprenden y que se paran en la brecha y que deciden buscar al Señor para bendecir a sus hijos, impulsarlos. Y a mí me llama mucho la atención, porque yo digo, wow, yo creo que yo no podría. Yo como esposo, como padre soltero, estar con mis hijos, mis sueños, el trabajo, todo. Ay, yo creo que salgo caminando así y me caigo de tan solo pensarlo. Pero más sin embargo, aunque Dios dice la palabra que nosotros como esposo debemos de tratarlas a ustedes como un vaso más frágil. Pero eso no quiere decir que es que ustedes son súper frágiles así, ay Dios mío, que siempre están llorando. Dios las hizo fuertes. Dios las hizo fuertes y le dio unas capacidades que nosotros como hombres no tenemos. Hay algo bien importante que quiero resaltar en este tiempito, y es la sensibilidad que Dios ha depositado en ustedes como esposas, como madres. Y por eso yo creo que es que normalmente las madres, cuando hay una ruptura en una relación, deciden quedarse con sus hijos, porque no solamente lo tuvieron, sino que Dios les ha dado la bendición de sentir más de nosotros como hombres. Nosotros somos como un poquito más rudos y como que podemos ser un poco más insensibles, pero Dios ha depositado una sensibilidad en ustedes como esposas que nosotros no tenemos, y eso es lo que nos hace a nosotros poderosos cuando estamos dentro del matrimonio, pero a la misma vez es lo que le da fortaleza a ustedes cuando llegan los momentos, en los casos donde han habido rupturas dentro de los matrimonios.
Así mismo es. Sí, mira, el reto, yo aquí escribí algo, dice, el reto siempre implica una meta, un esfuerzo o algo que se quiere lograr, pero lo bueno del desafío es que en el proceso hay aprendizaje, Qué porque lindo. desarrollamos habilidades que ya teníamos o se adquieren nuevas. Qué lindo. Wow, wow. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de que ya tenemos Qué lindo. habilidades o saca Sí. ese proceso nuevas Qué hermoso. habilidades. Y en esas habilidades que salen uno dice, wow, no sabía, ¿verdad? Porque sabía que podía hacer sabes esto. la capacidad que tiene hasta que eres expuesto al fuego. Sí. Y hay veces que es necesario, porque si no, nunca hubiera salido esa capacidad. son ¿Verdad? O te necesarios. echas a morir o echamos la casa adelante, ¿verdad? Amén. O Así bueno, o nos levantamos o nos levantamos. No hay una opción de quedarnos tirados. Entonces, Sí. eso es algo muy lindo, una característica muy hermosa que Dios ha puesto, ¿verdad? En el ser humano, pero en la mujer se ve, ¿verdad? Después de una cesárea, hay que levantarse porque hay que cocinar, si no nos Sí. quedamos sin comer, ¿verdad? Que se saca esa fuerza, qué lindo, esa Sí. característica tan hermosa. Y es un reto, y el punto 4, que ya estamos casi, ¿verdad? Aterrizando, el reto de mantener viva la fe. Sí. Wow. En los tiempos que estamos, necesitamos mantener esa fe viva. Pero la fe, dice bien la palabra, que viene por el oír, no de la novela, ¿ah? No de la vecina, no de Pepe, Sí. no de la tía que se ha divorciado 7 veces y ya va de camino al último divorcio, el 8. ¿Verdad? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Solamente con una relación con Dios, una relación viva, como decía Judy, todos los días ir a buscar ese tiempo, aunque estemos cocinando, aunque tengamos que hacer los quehaceres, aunque tenemos que salir afuera, porque hay mamás que salimos afuera a trabajar, Sí. como quiera, no tenemos a alguien que nos cocine, no, señoras y señores, tenemos que cocinar, ¿verdad? Sí. Hay que tener todo aseado, ¿verdad? Los quehaceres del hogar, pero aún así, dentro de ese calendario, tenemos que tener ese tiempo donde vamos diario con Dios y un día a la semana donde nos recargamos, porque la fe solamente va a venir por el oír de la palabra de Dios, el poner en práctica la palabra, el tener esa relación con nuestro Padre, es el único que nos ayuda. Y sin fe, también dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Así es. No vamos a poder agradar a Dios, ni vamos a poder lograr que nuestras familias agraden a Dios si nosotros no ponemos en práctica su palabra. Amén. Entonces, esposa que nos estás escuchando, dice, ay, Dios mío, ¿cómo empiezo? Empieza hoy. Sí. Hoy es un buen Así día. es. Tarde, nunca Hoy es Nunca es un es buen tarde. día, ¿verdad? Búscate una agenda, allí en la tienda que venden todo a dólar, no vamos a decir el nombre, vamos a dar aquí una promoción no pagada. Mire, usted se compra un cuadernito, usted busca una libretita y se empieza a organizar su tiempo, ¿verdad? Pero la fe hay que mantenerla viva en la casa, porque con fe todo es hecho, ¿verdad?, de lo que no se ve. Y solamente con la fe la que nos ayuda a levantarnos cada día. Por fe usted se acuesta creyendo que se va a levantar al otro día. 100%. ¿Verdad? Por fe usted prende la estufa creyendo que le va a cocinar la comida. Porque usted no sabe si se va a funcionar o no, ¿verdad? Si de una vez todo lo hacemos por fe. Pero está lindo cuando nosotros fundamentamos nuestra vida con Dios, cuando tenemos esa relación con nuestro Creador, porque Él nos habla de cosas que no se mira nada, pero Él nos habla de unas cosas y dice, ay, Dios mío, tú eres tan lindo. Sí. Y así, eso es como el motor que nos ayuda a continuar. Qué detalle. ¿Verdad que sí? Y a seguir con los desafíos del hogar. Sí, accionar, hoy se puede comenzar ese tiempo a apartarnos con Dios y fortalecernos en Él, revestirnos, como dice, de fortaleza para salir adelante con nuestro matrimonio, para salir adelante con esos hijos que le tengan temor al Señor. Amén. ¿Verdad? Y es que sin fe no vamos a poder. Sin Dios no vamos a poder. Amén. Así que, sí, hay que continuar en el Amén. Señor. Pues Amén. mira, yo siento de parte de Dios sellar este tiempo con una palabra. Y esta palabra llegaba a mi corazón mientras ustedes hablaban. De verdad que necesitamos una parte 2 para los retos Sí. de una esposa. Son Porque creo muchos. que Muchos, sí. porque son demasiados de Sí, muchos los sí, retos que ustedes tienen como esposas y nada, agradezco a Dios por la vida de cada una de ustedes, porque de verdad han sido vulnerables al hablar con corazón abierto, porque a veces somos un poquito religiosos y como que tapamos un poquito la sensibilidad, lo vulnerable. Yo creo que lo vulnerable es lo que está provocando que esas esposas que están viendo hoy Somos Familia Podcast, y también esos esposos que lo están viendo se están dando cuenta, wow, porque mientras yo las escuchaba a ustedes hablar, yo digo, wow, tantas cosas que ellas hacen, tantos retos que pueden tener como esposas, que a veces no los repasamos, pero cuando nos sentamos Sí. acá a la mesa nos damos cuenta
que son muchas las bendiciones que Dios les ha dado como esposa a la mujer, y sobre todo algo que me llamó la atención, como ustedes terminaban diciendo que, wow, nos dimos cuenta que podemos hacer esto, que somos más fuertes, o sea que la temporada que no te mató, te hizo más fuerte. Wow, qué La temporada, mujer que nos estás escuchando, esposa que nos estás escuchando, la temporada que no te quitó la vida, te hizo más fuerte. Y quiero sellar este tiempo con una palabra. Salmos 37, verso 4. Es mi verso favorito. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya sea que vienes de una ruptura donde ya tu esposo se fue, te quedaste en la casa con tus hijos, el consejo de Dios para ti es, no todo está perdido. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si estás dentro de una relación matrimonial un poco tóxica, donde las cosas no están saliendo bien, donde él quizás no se está dando cuenta que necesitas un abrazo, que necesita darte más tiempo, saca tiempo para deleitarte en el Señor. Él se va a encargar de cumplir las peticiones de tu corazón y también pídele sabiduría a Dios y no tengas temor en confrontar. Saca un buen tiempo, espera un buen tiempo cuando todo esté calmado y siéntate a la mesa con tu esposo. ¿Por qué? Porque confrontar, decir cómo te sientes también es parte de una relación. Decir cómo te sientes, aunque se sienta mal, no te preocupes por eso. Basta con que expreses lo que tú sientes, porque tener identidad dentro de una relación es válida. Recuerda que dentro de una relación los dos alumbramos. En una relación donde solamente uno puede alumbrar y el otro no, ahí nosotros simplemente tenemos que verificarnos por dentro, analizarnos, sentarnos a la mesa y hablar, porque ambos podemos soñar, pero todo comienza deleitándonos en el Señor para que Él cumpla las peticiones de nuestro corazón. Así que nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Somos Familia Podcast.